Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a entrar a esta parte, este momento de la palabra del Señor. Tengo el privilegio pues de poder compartirla en esta oportunidad. Así que vamos a ver lo que dice el epístola a los Efesios capítulo 2, versículo 10. Si usted me lo permite, yo se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y quiero que podamos reforzar este pasaje leyendo 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, en la misma versión de las Américas. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Tenga la bondad de cerrar sus ojos y poder tener una palabra de oración. Mi Dios, gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa y que no es casualidad, Señor, que hayas puesto en nuestros corazones el deseo de venir hoy para escuchar tu palabra, Señor. Señor, es ella la que dice que no regresa vacía, Señor, y quiero, Señor, que mientras yo hablo, el Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones, llene nuestro espíritu, Padre, porque lo que más necesitamos es de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje de esta mañana, Llamados por Dios. Quiero introducir diciéndoles algo que a mí me sucedió, que probablemente a ustedes también. No sé si les pasó que cuando estábamos pequeños íbamos a estudiar, una de las primeras cosas que en lo que uno aprende a leer es que le enseñan de que en el año existen 4 estaciones, ¿verdad? Lo que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y cuando uno está pequeño, pues dice, qué bonito, 4 estaciones, se lo dibujan, ¿verdad? Las primaveras bien florecientes, el verano un poquito más caluroso, el otoño cuando cambian las hojas de color a un tono anaranjado, amarillo y rojo, y el invierno. Pero lo curioso del invierno en los libros es que normalmente lo enseñan con nieve. Y no sé si a ustedes les pasó, yo estaba pequeño y recuerdo cuando miraba Mi Pobre Angelito, ¿verdad? Que es un clásico para diciembre. Y yo miraba la nieve y yo decía, a ver cuándo va a nevar aquí también, porque estaba chiquito, ¿verdad? Y pues obviamente nunca pasó y nunca va a pasar, pero nosotros aprendemos y conocemos esas diferentes etapas de estaciones del año. Y esas estaciones revelan cosas diferentes, cosas buenas, aunque sea un mismo campo, tiene diferentes matices en lo que transcurre el año. Y algo que creo yo que a nosotros nos debe de ayudar a entender en nuestras vidas, que también nosotros tenemos diferentes etapas en el transcurso de nuestra vida. ¿Cómo quisiera decirles y asegurarles de que cuando venimos al Señor, usted la vida la va a tener sumamente tranquila y todo le va a ir bien? Pero sería un error de mi parte y un mentiroso el confirmarles esto, porque no es así. En la vida vamos a tener buenos momentos, malos momentos y de todo un poco. Y estos procesos nosotros tenemos que aprender a aceptarlos y asimilarlos, porque caso contrario hay etapas que parecen ser más largas que otras. Por ejemplo, hay personas, la Biblia dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para construir, un tiempo para derribar. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, un familiar de nosotros fallece? Está bien que lloremos cierto tiempo, que nos sintamos tristes, pero no podemos estar 20 años con el mismo dolor. O podemos tener muchas cosas que también a veces por llevarlas tanto tiempo
llegamos a frustrarnos de nuestra vida y decimos, yo no salgo de esta situación. Me llama la atención cómo el apóstol Pablo lo describe en una de las cartas a los Corintios, capítulo 13, lo puede ver, 1 Corintios 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Parece algo tan sencillo, algo tan práctico, pero por algo lo dejó el apóstol Pablo. Y es que a muchos en la etapa de crecimiento, por decirlo, ¿verdad? Sí. Cuando uno pasa de niño a joven, a adulto, hay cosas que uno quisiera seguir haciendo como cuando era un niño, cuando era un joven y ya no puede hacerlo, ¿verdad? Y no le estoy hablando que si usted tiene, a mí me suele pasar, tengo una consola de videojuegos y yo de pequeño, ¿cómo hubiera deseado tenerla? Y pasar jugando horas. Hoy tengo la consola y ahí la tengo nada más. No la toco, no tengo semanas a veces o meses sin jugar porque digo, ya no me da el tiempo de hacer las cosas que hacía antes. Y así en un montón de cosas, por ejemplo, el tomar ciertas responsabilidades en casa. Hay personas que crecen y todavía siguen teniendo actitudes de niños y no han tomado la decisión de cambiar esa etapa, y así es como lo anuncia el apóstol Pablo. Y una de las características especiales que por lo menos aquí ustedes saben que solo tenemos verano e invierno, para mí es verano y verano con lluvia, porque no hay mucha diferencia, pero es que cuando, por ejemplo, los que les gustan las plantas, ¿verdad? Si tienen ese hábito de regarlas, el regar las plantas ayuda, las mantiene verdecitas, pero no hay nada como la lluvia normal. ¿Sí? Esa lluvia con un par de días empieza a sacar y a florecer arbustos, ramitas, flores que normalmente con el agua no potable no sale. Y esto también me hace pensar o reflexionar que parte de eso también nos sucede a nosotros en las etapas de nuestra vida. Etapas donde vamos a descubrir cosas que no sabíamos que teníamos. Probablemente frustraciones que no sabíamos que teníamos o fuerza que no sabíamos que teníamos, fuerza de voluntad para hacer algo. Estas cosas nos ayudan a reconocer las cosas ocultas, si habían cosas en nosotros que necesitaban un poco más de atención, aquellas cosas que no tienen profundidad y particularmente puede hablarse acerca del amor a la familia o de nuestra fe al Señor, ¿verdad? Son cosas que a veces nos damos cuenta que como un problema no estamos tan arraigados como nosotros creímos porque nuestra fe tiende a flaquear muy a menudo, o cosas que se secan rápidamente. Entonces todo esto en las etapas de nuestra vida. Como les decía, Pablo en Eclesiastés vemos la importancia de reconocer el tiempo de cada una de las cosas. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros aprendamos a reconocer a Dios en todas las etapas de nuestra vida. Entender que solo tenemos una vida y el tiempo que Dios ha preparado para nosotros es hoy. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que este día domingo usted no lo va a volver a vivir en su vida jamás. Este domingo es irrepetible. Usted va a tener otros domingos, pero este es el único que va a haber. Si nosotros viviéramos con expectativa de que este es mi día, créanme, lo viviéramos con mayor intensidad, lo viviéramos con mayor propósito, entendiéramos el propósito de Dios a nuestra vida. Quiero que repita conmigo, este es mi día. Una vez más, este es mi día. Y si nosotros creyéramos que este es nuestro día o este es nuestro tiempo, lo aprovecháramos más. Déjeme contarle algo. Yo que estoy ahorita en el proceso de convertirme casi en padre, ¿verdad? Estamos para junio, pero estamos en ese nerviosismo de un papá primerizo. Encontré una información que me pareció curiosa y se las quiero compartir. ¿Cuántos saben cómo se hacen las huellas dactilares?
Levante la mano quien sí sabe cómo se forman las huellas dactilares. Ah, pues qué bueno que no era el único que no sabía, porque yo hasta hace poco me di cuenta cómo es que funcionan las huellas dactilares. Todos sabemos de que tenemos huellas únicas. De aquí en la China no hay nadie que tenga las huellas que tenemos nosotros, ¿verdad? Por eso son muy importantes para la identificación. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Y a mí me pareció curioso, porque las huellas dactilares normalmente se forman durante el desarrollo embrionario, específicamente entre el segundo y el sexto mes de gestación. Y normalmente este proceso es el resultado de una combinación de factores genéticos y presiones físicas dentro del útero de la madre, creando patrones únicos en cada individuo. En un español más entendible, la forma en la que se hacen las huellas dactilares es cuando el bebé, mientras está en el vientre, tiende a empujar. Ustedes saben, las que han sido madres, cómo empuja el bebé y se mueve para un lado y para el otro. Entonces, en estos movimientos, cuando tocan las paredes del vientre de la madre, es lo que va formando lo que son ciertas fisuras en los dedos. Y a partir del séptimo mes de embarazo, ya queda ese patrón para el resto de la vida. ¿Cuántos aprendieron algo nuevo hoy? Yo me preguntaba, ¿y cómo es que se hacían? Yo decía, ¿será que Dios se pone a dibujar el circulito de cada uno? Pero no, por eso es que incluso aunque hayan gemelos, o sea, dentro de un mismo vientre, no tienen la misma huella, porque los patrones de movimientos y su condición genética son totalmente diferentes. Entonces, esto es un punto que me ayuda también a pensar y analizar el hecho de que así como las huellas son únicas, el propósito que Dios establece para cada uno de nosotros también es único. Las alegrías, las tristezas, los momentos difíciles y los procesos, todo esto nos forma con una sola intención: que podamos cumplir el llamado específico de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué no tuve la vida que otro tuvo? Porque esa vida que usted está pensando de otros no te iba a funcionar, porque Dios ya te había creado con un diseño, con una misión y con un propósito en específico. De repente, mire, nosotros podemos llegar a tener una buena intención en cuanto al descubrir los personajes de la Biblia y decir, yo quiero ser como David porque era un hombre conforme al corazón de Dios y cómo cantaba y oraba y tocaba el arpa. Otros de repente pueden decir, yo quiero ser como José porque a pesar de todo estuvo en el segundo al mando de un gran pueblo. Yo quiero ser como el profeta Elías, que cuando él oraba las cosas sucedían. Y está bien, porque realmente son personas que alcanzaron grandes cosas, pero los personajes en la Biblia no están para medir como un espejo hasta dónde puedo llegar. En lugar de nosotros ver la grandeza o lo que lograron alcanzar, es que podamos entender la misericordia de Dios manifestada en cada uno de ellos. Porque si somos claros y si lo vemos detenidamente, todos los personajes en la Biblia vinieron siendo personas comunes y corrientes. Y de repente, esta parte, cuando nosotros no la entendemos correctamente, nos podemos llegar a frustrar, porque cuando escuchamos acerca del llamado de Dios, pensamos de que las personas llamadas son los pastores. O pensamos que las personas llamadas son las que ministran la alabanza o las que van a evangelizar. Que de hecho, si usted no vino el viernes, se lo perdió. Tuvimos una misionera que está ya en proceso para irse al África. Y es una cuestión que nos estuvo contando, nos estuvo enseñando un nuevo dialecto, sumamente interesante. Pero llegamos a pensar de personas llamadas como wow, el gran siervo, el ungido, el pastor, no, hermanos, todos
el llamado del Señor para todos es individual y no se trata de grandeza, se trata para descubrir, como dice la Biblia, que lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es que podamos entender, hermanos, que si hay algo de gracia en nosotros, no es porque por nuestro mérito lo hayamos ganado, sino porque la gracia de Dios se manifestó de una manera que nosotros no podemos imaginar, de una forma que nosotros no merecemos. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta que somos muy, muy privilegiados. Entonces, de hecho, en Romanos 1, el apóstol Pablo hace mención acerca de que somos llamados a ser de Jesucristo. Y esta palabra llamados del griego kletos, que significa invitado, llamado o convocado por Dios. Entonces, entendamos que el llamado no es algo en lo cual Dios nos va a obligar. Yo espero que nadie haya venido obligado acá. Y si sos joven, pues, y te obligaron, pues ni modo, te tocó. A mí también me tocó en su momento. Es parte de. Pero ese llamado, mis hermanos, es una invitación que el Señor nos hace. Romanos 11 dice, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, hermanos, no depende de tu condición financiera, no depende de tu pasado, no depende de tu contexto cultural, etcétera, etcétera, sino que el Señor ya había puesto un llamado. Y hagas lo que hagas, sigues siendo llamado por el Señor, sigues teniendo esa invitación. Yo por eso he recalcado en alguna ocasión que nunca menospreciemos a las personas de nuestra casa, a nuestros vecinos, porque probablemente, y lo más seguro es que también son personas que Dios ha puesto un llamado, pero no ha habido quien les invite. Pero quiero regresar a las primeras dos citas que vimos al inicio, en Efesios 2:10 de la Biblia de las Américas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y esto es todavía más interesante, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire esto, normalmente en nuestra fe, nosotros quizás constantemente podemos llegar a esperar, Señor, ponga una persona en el momento que menos lo espere para que me bendiga. Señor, tú sabes de dónde va a venir la bendición. Y está bien tener fe, yo lo he tenido también, pero la Biblia no nos llama a tener este tipo de fe, sino lo que dice este versículo. Primero dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y no solo eso, las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otras palabras, quiero que se lleve esto en su mente. Dios ha preparado circunstancias alrededor suyo para usarte a ti, para que seas de bendición a otros. Y yo quiero que salgas con la idea en esta mañana que no solamente cuándo va a venir mi bendición, sino cuándo Dios, tú me quieres usar para las obras que has preparado de antemano en las que yo debo de andar y ser de bendición para alguien. Cuando nuestra mentalidad es esta, créame, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Porque a veces retenemos o queremos retener tanto para hacer algo y no nos damos cuenta que lo que tenemos es suficiente para empezar a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Y cuando empecemos a andar en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, la bendición, pum, empieza a llegar. Nosotros caminamos por sus obras y el Señor, pum, empieza a traer bendición. Así es como la bendición fluye, porque de otra manera fuera una bendición estancada. ¿Sí? ¿Me voy a entender, iglesia? Amén. Segunda de Timoteo 1:9, que también lo leímos, dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento
santo. No es cualquier llamado el que el Señor nos ha hecho. Dice que es un llamamiento santo, no según nuestras obras, o sea, no porque seamos buenos. Usted y yo no estamos acá porque somos personas que toda la vida viven en integridad, porque no pecan. No, usted y yo estamos acá porque hemos sido y somos pecadores, porque necesitamos la misericordia de Dios, porque sin la gracia de Jesús derramada en la cruz, usted y yo no tenemos salvación. Pero mira lo que dice, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. En otras palabras, usted no había nacido, el mundo quizás ni existía y Dios ya había pensado en ese amor preparado desde la eternidad para nosotros. Entonces por eso es interesante que lo que necesitamos Dios ya lo había puesto en nosotros. Y es curioso, mis hermanos, como personas como David, que la Biblia dice que era un pastor de ovejas, era de los menores de sus hermanos, nadie le paraba bola, pero Dios ya lo había visto. Y alguien que había sido un pastor de ovejas, que en ese tiempo era como que sí, andaba a cuidarme las ovejas y no esté cerca. El Señor lo llama. Dios llama a un Moisés que había decidido salir de Egipto después de ser criado ahí para no tener nada que ver con ellos. Era tartamudo y aún así Dios dice, este es el indicado. ¿Cómo Dios puede decir, este es el indicado para aceptar mi llamado? Si era alguien tartamudo, el otro era muy joven. Y podemos ver de dónde es que vienen todas estas personas y decimos, en primera instancia, ellos no estaban preparados. Y nosotros podemos decir, y yo lo he dicho, para mí yo tampoco estoy preparado, yo no me siento listo. ¿Cómo es que el Señor nos va a llamar? Pero es esa misericordia, es esa gracia que nos ayuda a entender que incluso hasta las personas ignoradas son las que Dios usa para levantarlas, las personas menospreciadas. Así que, hermanos, déjeme decirle de parte del Señor en esta mañana, si usted no se siente tomado en cuenta por su familia, si usted siente que nunca te han parado, como decimos nosotros en buen salvadoreño, nunca te han parado bola o nunca te has sentido importante, el llamado del Señor es para todos nosotros. Y ese llamado es especial. Así que no pienses en estar calificado para que el Señor te llame. Eres llamado y por eso que el Señor empieza a prepararte para calificarte a la obra que Él quiere que tú hagas. Por eso, mis hermanos, es importante que debemos dejar de ver nuestro pasado como un descalificante. A veces llegamos a pensar que el pasado nos va a descalificar. Pero como les dije, el pasado, haya sido bueno, haya sido malo, hayamos tomado decisiones buenas o hayamos tomado decisiones terribles, Dios usa eso para formar en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. A mí me llama la atención. De hecho, ¿sabía usted que El Salvador o el salvadoreño somos de los pocos en Latinoamérica o en el mundo que respondemos automáticamente casi siempre a un sonido? Usted puede ir en la calle y usted oye un tss, 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 tss. Y uno por inercia, aunque no quiera voltear a ver, voltea a ver, ¿sí? Y siempre, mire, yo hice la prueba y una vez hice el oso, dije, andaba en otro lado y yo dije, voy a probar, dije. Y había un montón de gente, y dice, tss, tss, tss. Nadie volteó a ver. Yo dije, pues sí es cierto, dije, solo nosotros hacemos caso cuando alguien nos llama así. Pero ese es el llamado entre los salvadoreños y las personas. Pero me encanta algo que dice la Escritura, Isaías 43:1 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Ahora, Nueva Traducción Viviente, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor que te creó, oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Wow. Mire, yo cuando lo leí en la otra versión dice, y mío eres tú, dice.
Hermanos, no sé si usted logra entender esto tan importante, que nosotros le pertenecemos al Señor. Somos idea suya, somos hechura creada a su imagen y semejanza. Y ese amor, mis hermanos, es el que nos tiene acá. ¿Por qué? Es que otra gente probablemente dentro de su círculo familiar quizás no han aceptado el llamado, pero la misericordia de Dios tan grande nos ha alcanzado que usted sí está acá, y es algo por lo que debemos de estar agradecidos. Yo quiero que entiendan, mis hermanos, que el ser cristiano, el estar dentro de los caminos del Señor, no se trata únicamente de que yo vine un día a la iglesia y bueno, Dios ya sabes que aquí estoy, ¿verdad? Ya cumplí mi cuota, sino que podamos seguir estos pasos del Señor, porque cuando nosotros seguimos los pasos del Señor, más nos parecemos a Él. Hablando de videojuegos, como les decía anteriormente, hay algo en ciertos juegos que se le llama, normalmente cuando son personajes de aventuras, algunos identificarán rápido y otros será nuevo quizás el término, hay lo que son personajes NPC, que le llaman. Que estos personajes son como relleno para hacer un poco más interactivo el juego. Consiste que si usted, por ejemplo, va con su avatar caminando, ¿verdad?, con su personaje, llega un momento en el que se encuentra estos muñequitos en medio de las pantallas. Usted se los encuentra y usted intenta hacer conversación, pero esos ya están programados para que den 2 o 3 preguntas o 2 o 3 respuestas. Y usted las veces que se va y se viene con estos personajes NPC, siempre le van a decir lo mismo. Nunca va a cambiar su característica adentro del juego. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirles con este curioso ejemplo, el Señor no nos ha llamado a nosotros para que seamos personajes NPC. El Señor no nos ha llamado para que seamos personajes de relleno, sino que el Señor ha puesto en verdad un propósito para cada uno de nosotros. Dios no nos ve como uno más de su familia. Dios no nos ve como un miembro importante, como un lunar en el cuerpo. No, el Señor no nos ve como eso. El Señor sí nos ha establecido ese propósito eterno por el cual quiere que lo podamos manifestar estando aquí en la tierra. Primera de Corintios 1:9, nueva versión internacional, dice: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ese es uno de los llamados para que tengamos comunión con su Hijo Cristo Jesús. Hermano, no sé si alguna vez a usted le tocó estar desesperado por un empleo y buscar de una y otra manera hasta que por fin sale una entrevista y usted dice: ay, por fin me llaman por lo menos a entrevista. Y usted va a esa entrevista y después que terminar le dicen: bueno, gracias por su tiempo, cualquier cosa le vamos a avisar. Ese cualquier cosa le voy a avisar a veces resulta tan difícil, porque uno se va y uno dice: bueno, a ver si me van a llamar, a ver si me van a escribir. Y uno está pendiente del correo, del teléfono. Uno puede llegar a pensar: quizás no anoté bien el número, quizás no di bien mi correo, quizás se les perdió mi currículum. Y estamos con una gran agonía por esperar un llamado. Pero aunque ese tipo de cosas o esos llamados pueden ser agobiantes, ahora necesitamos comprender en esta mañana que el llamado que tenemos de parte de Dios es de nuestro Ser Supremo, que su llamado es el más importante en todo el universo y que por eso estamos acá, que Dios nos ama, que Dios pagó por nuestros pecados, que Dios llevó nuestras enfermedades en la cruz, que Él hace todas las cosas nuevas. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué llamado
más importante o más grande cree usted que vamos a tener en la vida? No hay otro. Nadie nos va a dar lo que Dios nos ha prometido. Nadie nos va a amar como Jesús nos ha amado. Y por eso es importante que usted y yo entendamos que somos especiales para el Señor. Que somos importantes, que no estamos para llenar un asiento nada más, sino que Él quiere llevarnos a nuevas alturas. El llamado de Dios incluye, como les dije, tener una relación con Él. Incluye este proceso de transformación en nuestras vidas. Que el Señor nos ayuda y nos enseña cómo vivir correctamente. En cómo nos enseña también a servir a otros y a cumplir el propósito personal en nuestras vidas. De algo lo cual no quisiéramos, pero así resulta. A veces sucede que pensamos que ya no nos va a ir difícil, pero a veces se nos olvida que Dios no nos ha prometido una vida fácil, sino que suele verse más difícil. No hay ninguno de los llamados que dijera, por ejemplo, José, ya lo hablamos, pero él no dijo, bueno, sí, yo quiero que mis hermanos me vendan, que me metan a un pozo, primero que me metan a un pozo, que me vendan, que me lleven como esclavo, luego que me acusen de acoso sexual, para entonces yo alcanzar el propósito. José no estaba pensando en ese proceso. María no dijo, bueno, virgen y quedar embarazada. Este era el sueño que tuve siempre. En ningún momento pensó eso María. Y así nosotros podemos ver, un Moisés no dijo, bueno, 40 años en el desierto con gente que solo me saca canas verdes. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Hay procesos en nuestra vida que van a ser dolorosos, que quizás no vamos a entender el sentido o no queramos estar allí, pero todo eso es importante para formar lo que Dios ha puesto en nosotros. De hecho, Pablo menciona algo muy interesante en 1 Corintios 16:9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Eso es lo que dice en la Reina Valera 60. Él entendía que la adversidad a veces va a ser confirmación del llamado del Señor a nuestras vidas. No lo veamos, bueno, ¿y que acaso Dios entonces no quiere que esté con Él y me está yendo peor? No, véalo como una confirmación de parte del Señor, que estás donde Dios quiere que estés, que estás ejerciendo el llamado que Dios estableció a tu vida y que de ahí Dios te va a levantar para cumplir tu propósito. Pablo lo entendía, él veía, decía, aquí hay una oportunidad, pero los que están en mi contra están cosas serias. Y él entendió que eso era lo que Dios estaba esperando. Sin duda alguna, al recibir el llamado del Señor, vamos a tener que perder muchas cosas. Vamos a tener que dejar otras más. Y aunque nos duela, les recontraseguro que les va o nos va a doler más no dejar estas cosas que seguir a Cristo. El seguir a Cristo es la mayor recompensa. Así que o nos lamentamos por una cosa o nos lamentamos por otra. Pero de nada nos sirve, mis hermanos, decir que tenemos todos los bienes materiales, que tenemos una casa bonita, una familia bonita, pero no estamos dentro del propósito de Dios. Solo necesitas no rendirte. Y quiero finalizar el mensaje de esta mañana leyendo este pasaje que quiero que lo podamos leer todos y despacito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Lo puede ver en pantalla. Reina Valera 60. Dice, vosotros también, poniendo
toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que este versículo medítelo mucho en su casa, porque la única forma en la cual nosotros podemos estar seguros es cuando la mano del Señor nos sostiene. Y la mano del Señor nos sostiene cuando estamos aferrados a su palabra y a sus promesas. Así que, hermanos, concluye este mensaje. Y como les decía, el viernes se nos habló acerca de la labor misionera y el Señor había puesto esa semana acerca de este mensaje, hablar acerca del llamado del Señor a nosotros. No esperemos, hermanos, que los llamados sean solo personas para tener un renombre, porque no se trata del que está arriba, se trata de lo que dice la Biblia: el que quiera ser el mayor entre vosotros será vuestro servidor. La grandeza del llamado no se trata de los logros obtenidos o la gente que uno puede llegar a influenciar. Se trata de estar convencido que el que nos llamó nos va a respaldar, que el que nos llamó nos va a dar la fuerza, nos va a dar la provisión, y que todos, siendo llamados por el Señor, tenemos algo que estar haciendo. Tu llamado es importante. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.